Antes de hacer la lectura, hagamos una oración. Bendito seas nuestro Dios, nuestro Padre, te damos gracias. Por donde quiera que volteamos, Padre, vemos tu misericordia, tu bondad, tu gracia, la paciencia que nos tienes. Gracias por este día que nos concedes, la vida y la salud, y la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Háblanos a todos por medio de ella, de una manera clara, de una manera poderosa, para que podamos conocerte más y hacer tu voluntad. Habla a tu pueblo que se reúne en diferentes partes de México, que tus iglesias sean avivadas, que las almas sean salvadas, que tu evangelio sea predicado con poder, que los que no han sido convencidos lo sean de una vez por todas, y que tu pueblo sea santificado, perfeccionado y útil. Capacítanos a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Vimos lo que implican esos 4 caballos y que todas sus implicaciones están en las manos de Dios. Cristo tiene el control. Todo lo que acontece se dirige al fin predeterminado por Dios desde la eternidad. A nosotros nos cuesta trabajo eso, de pensar en los planes eternos de Dios, pero es algo claramente revelado en las Escrituras. Nada toma por sorpresa a Dios, nada ocurre que Él no quiera que ocurra. Todo lo que ocurre es porque Él ya lo decretó. Lo que empezó a ocurrir desde la primera venida hasta la segunda, en todos esos 2000 y pico de años que han ocurrido, están metidos los 4 caballos: la predicación del Evangelio, la salvación de los escogidos, las guerras, el hambre, la pobreza, las pestes y la muerte de muchas personas. Cristo tiene en sus manos todo esto, y todo lo que resulte, todo lo que implica. Pero vean ahora lo que dice Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Apliquémosle esto a Dios. O sea, todo lo que quiere hacer Dios tiene su tiempo. Todo lo que quiere hacer Dios debajo del cielo tiene su hora. Esta frase, debajo del cielo, habla de lo que está ocurriendo aquí en la tierra. O sea que para cada cosa que ocurre en el mundo hay un tiempo, hay una hora, predeterminado todo por Dios. Dios hace todo lo que le parece conveniente. A nosotros, tal vez algunas cosas, cuando nos afectan, no nos parezcan convenientes, pero a Dios sí. Dios sabe lo que quiere lograr, lo que quiere producir en nosotros, en la iglesia y en el mundo. Dice el versículo 2, tiempo de nacer y tiempo de morir. Cada persona que viene a este mundo tiene su tiempo para nacer y tiene su tiempo para morir, sea corto, sea largo, sea por un accidente, sea por la pandemia. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Para todas estas cosas, unas positivas y otras negativas, hay un tiempo. Si Dios quiere que tengamos de las positivas, Él nos las manda. Si Él quiere que tengamos de las negativas, Él lo hace también.
esta pandemia empezó cuando Dios quiso. Se va a acabar cuando Dios quiera, si Dios quiere que se acabe. Porque hay algunos que dicen que en realidad esta pandemia nunca se va a acabar. O sea, en un sentido, esta enfermedad ahí nos va a estar molestando siempre. Pero Dios no se preocupa de eso. Porque Él no se preocupa de nada. Esta pandemia es un pretexto, ¿no?, para los que buscan la globalización, para los que buscan el nuevo orden mundial, para los que buscan controlar el mundo. Pero Dios los controla a ellos, pero no se dan cuenta. Si Dios quiere que muramos por este COVID, vamos a morir. El hecho de que no hayamos muerto en lo que va desde que empezó, eso no quiere decir que podamos morir en estos días. Pero todos vamos a morir. De una manera o de otra, todos vamos a morir. Pero estas cosas positivas y negativas que están en la lista que acabamos de leer, ¿para qué nos sirve? ¿Sacamos provecho de ellas? Debiéramos. Dios quiere que saquemos provecho tanto de unas cosas como de las otras. Vean lo que dice el 3:9. Ya vimos la lista de que para todo hay tiempo. Y dice el 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? O sea, te preocupas por esto, te preocupas por aquello otro, pero ¿cuál es el provecho que sacas? Dios quiere que saquemos provecho de las cosas que hacemos, de las cosas que nos ocurren. Dice el 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y este trabajo que menciona aquí está relacionado con todo lo que acaba de mencionar antes. En otras palabras, Dios nos da que riamos o que lloremos, que nos abracemos o que nos dejemos de abrazar, que estemos sanos o que estemos enfermos. Son cosas que Dios nos ha dado, como quien dice, para que nos entretengamos. Como que nos ha dejado estas cosas, ahí se las dejo de tarea. Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y dice el 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ven, esto de todo lo hizo hermoso se refiere también a lo anterior. O sea que si reímos o si lloramos, Dios lo ve como hermoso. Si vivimos o si morimos, Dios lo ve como hermoso. Si nosotros no lo vemos así, bueno, ese es nuestro problema. Y vean lo que dice al final del 11. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, en el corazón de los hombres. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vean cómo dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Vean, hay algo que nos dice, no solamente a los cristianos, también a los que no lo son, hay algo que nos dice que hay una vida después de esta. Que lo que ven nuestros ojos no lo es todo. Algo nos hace intuir, sospechar que hay una vida después de esta. Y aquí donde dice que ha puesto eternidad, podríamos traducir también que nos ha dado hambre por esta eternidad. Que quisiéramos ser eternos, que quisiéramos no morir nunca. Pero vamos a morir. Al final del 11 dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio
hasta el fin. Nosotros algo alcanzamos a entender de lo que Dios hace, pero es poco lo que podemos entender. Los inconversos no entienden nada, porque pasan por alto lo que Dios ha dicho. Cuando estamos sufriendo, quisiéramos que Dios nos diera explicaciones, pero no lo hace. Es lo que pasó con Job. En medio de su sufrimiento, él buscaba explicaciones, pero Dios no se las daba. Dios nos ha dado todas estas cosas para que nos ejercitemos en ellas. Esta palabra ejercitemos es una palabra bíblica. Cuando le pedimos a Dios que aumente nuestra fe, imagínense ustedes que nuestra fe tiene músculos. ¿Cómo se desarrollan los músculos? Ejercitándolos, usándolos. Entonces nuestra fe crece en medio de estas situaciones que nos acontecen. Si ustedes le han pedido a Dios que aumente su fe, esa es una forma en que lo hace, a través de cosas adversas y aún a través de cosas positivas. Si nos ocurren cosas buenas, entendemos que no las merecemos. Y si nos ocurren cosas malas, entendemos que merecemos el infierno. Y Dios puede ayudarnos a soportar cualquier cosa. En el versículo 11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta pandemia Dios la ve como hermosa. Si nosotros no la vemos así, ni modo. Los científicos necios que produjeron esta pandemia, ellos tal vez la vean como hermosa, pero en otro sentido. Porque ellos no quieren que, supuestamente, que haya tantos habitantes en este mundo. Y pues si matan 1 millón de personas, 10 millones, pues ¿qué es eso con tantos millones que ya vemos? Dios quiere sacar cosas positivas de esta pandemia. Aunque nosotros no lo entendemos, debemos confiar que Dios sí lo sabe, Dios sí lo entiende, y eso debiera bastarnos. Además, otra cosa, a través de esta pandemia, Dios está obrando en todo el mundo. Estos problemas económicos que ha suscitado esta pandemia afectan a todo el mundo. Pero el verdadero problema no es el económico. A Dios le importa más que los problemas económicos, los problemas espirituales de las personas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que le busquemos. Dios nos está gritando a través del sufrimiento para que nos acordemos de que hay un Dios. Dios es más importante que nuestro dinero. Dios es más importante que nuestra salud. Debemos entenderlo. Dios quiere apartar nuestros ojos de las cosas vanas de este mundo. Estos 4 caballos y todas sus implicaciones son una prueba para nuestra fe. Suceden cosas de repente que nos sorprenden, que nos impactan, que nos confunden. Dios nos obliga a ver las cosas de otra manera. Dios quiere enseñarnos a ver las cosas como Él las ve. Dios quiere obligarnos a confiar en Él, a esperar en Él. Dios quiere enseñarnos a ser pacientes. Dios quiere enseñarnos a echar nuestra carga sobre Él. Dios quiere enseñarnos a orar. Algunas personas me preguntan, ¿cómo deben orar? Contestar esta pregunta no es fácil, porque
El aprender a orar es todo un proceso. Vamos aprendiendo a orar conforme pasa el tiempo. ¿Y saben quién se encarga de enseñarnos? Pues es Dios. Dios nos enseña no solamente a orar, nos enseña a clamar. Esa palabra clamar, si ustedes buscan en una concordancia, abunda en el libro de los Salmos. Clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. ¿Cuándo es cuando Dios nos libra de nuestras angustias? Cuando clamamos. Vean, no es que nos quite el problema. Cuando clamamos, nos quita nuestras angustias, no el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando clamamos, entendemos que nuestro clamor llegó a Dios y ya estamos contentos. Aunque el problema continúe, ya estamos en paz. Algo nos dice dentro de nosotros que nuestra oración llegó hasta arriba y nos levantamos contentos. Dios nos enseña a echar nuestra carga sobre Él. Un cristiano no tiene que estar preocupado por nada. Debiéramos estar contentos cualquiera que fuera nuestra situación. La fe verdadera nos ayuda a concentrarnos no en el problema que tenemos aquí, nos ayuda a ver a futuro lo que está haciendo Dios por nosotros y por todos los habitantes de este mundo. Vamos a morir sin entender muchas cosas. Y en el cielo, pues a lo mejor Dios nos las explica. Pero aquí suceden cosas que claramente no entendemos. Tenemos la vista muy corta. Vemos las realidades presentes. Pero acuérdense que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Nosotros pensábamos que la pandemia no iba a durar mucho. Empezó como por marzo del año pasado, ¿no? Y dijimos, yo creo que ya como para junio, para julio cuando mucho, o a lo mejor como para fin de año. Pues acabó el 2020 y empezó el 2021 y no se quitaba. Hay algunos que dicen que el cubrebocas nos lo vamos a quitar hasta mediados del año que entra. ¿Quién sabe? Dios tiene sus propios planes. Hay algunos que dicen que la vacuna va a solucionar el problema. Algunos, como yo, pensamos que la vacuna, en lugar de solucionarlo, va a empeorarlo. Pero pase lo que pase, debemos confiar en que Dios está haciendo lo que a Él le parece correcto. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Pues su propia gloria. Está buscando que su nombre sea glorificado. Hay una parte donde Pablo dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 16 y al 18. Nos vamos acabando poco a poco, nos vamos arrugando poco a poco, pero nuestro hombre interior se renueva cada día, de día en día. Vean, esto no lo hacemos nosotros, esto lo hace Él. Dios hace que nuestra fe vaya creciendo en medio de situaciones adversas. Nuestra gratitud, nuestro amor, nuestro temor de Él, nos va quitando el temor de los hombres y nos va suministrando su temor. Esto puede llevar mucho tiempo, porque algunos de nosotros somos muy miedosos. Pero dice el apóstol Pablo que nuestras aflicciones son momentáneas, son pasajeras, son leves. Pero lo que nos espera es glorioso. ¿Qué es lo que nos espera? Que Dios aumente nuestra fe acerca de nuestra esperanza
O sea, de lo que estamos esperando, de lo que estamos seguros que Dios está preparando para nosotros. El año pasado, el 2020, para muchos fue el peor año de su vida. Pérdida de trabajo, pérdida de salud, divorcios, crisis familiares, cosas terribles ocurrieron, imprevistas, atípicas. Y no sabemos qué vaya a ocurrir mañana, pasado mañana. Pero eso es bueno. Es mejor que no sepamos lo que va a ocurrir. Lo que ocurrió en Estados Unidos con lo que le robaron las elecciones a Donald Trump y con el asalto al Capitolio y todo eso, eso fue terrible. Eso nunca había ocurrido. Supuestamente Estados Unidos era la cuna de la democracia, o tal vez la palabra cuna no sea la correcta. Si eso hubiera ocurrido aquí en México, no, pues aquí estamos acostumbrados a cosas como esas. Pero en Estados Unidos nunca había ocurrido eso. En un sentido, en Estados Unidos ya no hay un gobierno legal. ¿Cómo ven? Un periodista, Juan Pablo de Leo, dijo que el asalto al Capitolio fue un ataque a la democracia. Sí, yo sí creo eso, pero yo no lo creo como él lo cree. No lo entiendo yo como él lo entiende. El ataque al Capitolio nos hicieron hacer creer que fue obra de los republicanos. No. El asalto al Capitolio fue planeado por los demócratas. Dicen algunos que lo que pasó en Estados Unidos fue el fin de un país. ¿Cómo ven? Que fue el fin del imperio gringo, lo que ocurrió en Estados Unidos. Dios no quiere que sepamos lo que va a ocurrir mañana. Vamos a suponer que Dios nos dijera que no nos enfermaríamos en lo que resta de este año, que no nos enfermaríamos del COVID ni de ninguna otra cosa. ¿Nos convendría eso? ¿Nos convendría que nos dijera Dios que nos iba a dar mucho dinero? ¿Nos convendría eso? ¿Nos convendría que nos lo diera? Dios nos esconde el futuro. Dicen algunos, si Dios nos dijera lo que va a ocurrir más adelante, si Dios nos dijera que nos iba a ir mal en el 2021, en el 2022, entonces nos prepararíamos para que no nos fuera mal. ¿Creen ustedes eso? Por eso es que muchos consultan con los adivinos, hay muchos que consultan con los horóscopos. ¿Y qué se ganan con eso? Nosotros creemos que todo va a terminar bien. El libro de Apocalipsis, bien entendido, nos dice que todo va a acabar bien. ¿Cómo va a acabar todo? Como Dios quiere que acabe. Entonces, como va a acabar como Dios quiera que acabe, todo va a acabar bien. Entonces, en Cristo somos más que vencedores. Entonces no debemos de preocuparnos por lo que pueda ocurrir. Si Dios tiene todo bajo control, si Dios tiene bajo control esta pandemia, nuestras necesidades económicas, nuestra salud, el fin de nuestros hijos, eso debiera bastarnos. Este año, si hiciéramos un recuento, si hiciéramos un resumen, un inventario, tal vez tengamos algunos éxitos, algunos fracasos. Algunas cosas nos salieron bien, otras nos salieron mal. A veces ganamos, a veces perdimos, a veces reímos, a veces lloramos. Pero si ustedes creen que estamos en las manos de Dios, pase lo que pase, no debiera importarnos. Un inconverso puede creer que está en las manos de Dios. Puede creerlo en teoría.
Pero un creyente verdadero puede creerlo verdaderamente. Estamos en las manos de Dios. El día de mañana nos corren del trabajo. Tenemos que entender que si mañana nos corren del trabajo es porque Dios quiso que nos corrieran. Eso no niega que podemos demandar a la empresa para que nos liquiden. Y si demandamos a la empresa, en las manos está que ganemos la demanda. En las manos de Dios está que la perdamos. Yo supe de una persona que trabajó 22 años en una empresa y lo liquidaron. ¿Saben cuánto le dieron por 22 años? Le dieron 10,000 pesos. Con 10,000 pesos te vas a Huatulco y regresas sin ni un centavo. Lo que trabajaste de 22 años te duraron 4 días. Pero si nosotros creemos que estamos en las manos de Dios, nos acontezca lo que nos acontezca, podemos tener paz y estar contentos. Hay un hermano en Estados Unidos que dijo en una de sus predicaciones que los cristianos gringos de esta generación no han sufrido. Los cristianos de generaciones pasadas sufrieron guerras, pero los de esta generación no. Las personas que no sufren se vuelven autocomplacientes, negligentes, pasivos, soberbios, egoístas, berrinchudos, caprichudos. Pero cuando Dios nos aflige, hermanos, entendemos que Él es Dios y no nosotros. Dios no está obligado a darnos la salud. Dios no está obligado a darnos dinero. Dios no está obligado a darnos paz. Dice un texto de los que acabamos de leer, tiempo de guerra y tiempo de paz. México, a través de la historia, ha sido un país pacífico. México casi nunca se mete en guerras. Aquí en México ya ni hay servicio militar. Ahí se dan ustedes cuenta. En Estados Unidos, son bien estrictos con eso del servicio militar. Porque Estados Unidos es un país guerrero. ¿Aquí para qué? ¿Para qué los mandan al servicio militar? Si les enseñan a usar rifles, como aquellos rifles que usaban en las ferias que tiraban municiones, esos rifles, ¿para qué les enseñan a usarlos? Los cristianos gringos que nunca han sufrido, a lo mejor ahora bajo Joe Biden van a sufrir. Ahora los demócratas se van a desquitar de todo lo que les hicieron los republicanos. Y quién sabe qué vaya a ocurrir. Al ratito va a manifestar las armas que porta Joe Biden. Ahorita todo está tranquilo, pero espérense el rato. Los hermanos de Estados Unidos tal vez al ratito tengan que sufrir, tengan que llorar. Tal vez les prohíban reunirse. Ya no solamente les vayan a prohibir que hagan ciertas cosas que prediquen en contra de los homosexuales, de las lesbianas y del aborto y cosas así. Tal vez desaten una persecución tremenda en contra de los cristianos. Pero si los cristianos gringos ríen o lloran, eso estará en las manos de Dios, no en las manos de Joe Biden ni de los demócratas. En Estados Unidos hubo avivamientos hace muchos años. No nada más uno, hubo 2 o 3. Miles y miles fueron salvos en Estados Unidos. Estados Unidos es el país donde más cristianos hay en el mundo. Hay miles y miles de misioneros gringos diseminados por todo el mundo. ¿Y quién sostiene a esos misioneros? Pues son los cristianos gringos que dan sus ofrendas. Hay algunos que dicen que va a haber un avivamiento a nivel mundial antes de que Cristo venga. Pudiera ser. Hay indicios que parecen decir eso,
que el Evangelio va a ser predicado poderosamente en todo el mundo, que millones de personas van a ser salvas. Los que ya vamos de salida, es posible que no veamos eso, pero muchos de ustedes que están jóvenes a lo mejor lo ven. Si los cristianos de Estados Unidos lloran próximamente, no será por culpa de Joe Biden, ni por culpa del diablo. Si los cristianos gringos lloran, será porque Dios quiere que lloren. Hay ocasiones en que nos acordamos de algunos de nuestros hijos que andan malos pasos y nos ponemos a llorar. Nos da tristeza que nuestros hijos anden en malos pasos, pero el hecho de que un padre llore por un hijo, esa es una cosa grande. Eso no garantiza que nuestros hijos van a ser salvos, pero el hecho de que el padre llore por ese hijo, si nuestras lágrimas no limpian, no lavan a nuestros hijos, a nosotros sí. A nosotros nos ayudan nuestras lágrimas. Dios quiere enseñarnos a sentir lo que Él siente por los que se pierden. ¿Cómo vamos a evangelizar a los que nos rodean si no oramos por ellos, si no nos importan, si no lloramos por ellos? Si nosotros no queremos que los que nos rodean sean salvos, no van a ser salvos. Si llorando por nuestros hijos no garantiza que van a ser salvos, pues menos si no lloramos. ¿Y qué va a pasar con los cristianos mexicanos? Dios tiene propósitos para los cristianos de allá y también para los cristianos de acá. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Quiere purificarnos, quiere perfeccionarnos, quiere santificarnos. Dios quiere que seamos perfectos y cabales y que no nos falte cosa alguna. Dios quiere cumplir sus propósitos. Llega la noche, descansamos, prendemos la tele, vemos las noticias. Gracias, Señor, por todo. Perdóname por mis pecados. Amén. Ya nos acostamos. Tal vez podamos pensar que estamos bien. Nos sentimos bien. Pues a lo mejor estamos bien. Pero ¿será? ¿Será que estamos bien? Tal vez creemos que estamos sirviendo a Dios. Pero ¿en qué sentido estamos sirviendo a Dios? ¿Servimos a Dios por leer la Biblia? ¿Por orar? ¿Eso es servir a Dios? ¿Por venir al culto servimos a Dios? No. Hay algo más que eso. Hay algo mucho más que eso. Dios quiere obligarnos a mortificar nuestro pecado. Si no mortificamos nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestra cobardía, nuestro temor del hombre, nuestra impaciencia, nuestra falta de dominio propio, pues entonces, ¿somos cristianos? O sea, Dios quiere que veamos si somos o no somos. Supongamos que uno de nosotros mañana amanece con COVID. Si amanecemos mañana con COVID, yo les aseguro que Dios va a sacar algo bueno de eso. Dios nos obliga a ver lo que tenemos dentro. Dios nos obliga a ver la vanidad de este mundo. Dios quiere enseñarnos a que estemos claramente ciertos de que somos mortales. Hay personas que luchan con el COVID 2-3 meses. Hay otros que luchan 2-3 días y se mueren. No sabemos por qué. Hay muchas cosas que ignoramos acerca de este virus. Pero ¿saben qué es lo que Dios nos muestra? ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Que la salvación pertenece a Jehová. La salvación física, la salvación temporal, la salvación espiritual pertenecen a Jehová. Si Dios quiere librarnos de una enfermedad, nos libra. Si Dios quiere librarnos de un accidente, nos libra. Si Dios quiere librarnos de un peligro espiritual, nos libra. Hay un versículo en Santiago que dice: bienaventurados los que sufren. ¿Ustedes creen en eso? ¿Qué quiere decir bienaventurados? Dichosos.
Dichosos los que sufren. Los inconversos no creen eso. Los inconversos dicen, no, dichosos los que tienen mucho dinero. Pero nosotros decimos, no, los dichosos son los que sufren. ¿Será que Dios es mentiroso cuando dice eso? Los cristianos de todos los tiempos sufrieron, unos más que otros, pero todos sufrieron. Vean el caso de Job. Job fue probado más que ninguno en este mundo. Job fue probado en sentido social, en sentido familiar, en sentido material, en sentido matrimonial, en sentido económico, en sentido físico. Su prueba fue terrible. Su mujer y sus amigos se convirtieron en sus peores enemigos. Sus amigos lo juzgaban de hipócrita, pero Job no era un hipócrita. Pero Job no se dio por vencido. Hay una parte donde dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Quién le dijo eso a Job? ¿Quién le enseñó esas cosas? ¿Quién le dijo a Job que él tenía un Redentor? ¿Quién le dijo que se levantaría sobre el polvo? O sea, que moriría y que resucitaría. Eso está en Job 19:25. Y luego dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Dice, yo voy a ver a Dios. Eso dijo Job. Job se defendió de sus amigos, pero ¿qué dice al final de la historia? Cerró la boca. Y ese hecho nos enseña que todos tenemos que cerrar la boca. Delante de un Dios tan grande, tenemos que aprender a cerrar la boca. Podemos defendernos de nuestros amigos, podemos defendernos de los que nos calumnian o nos meten en un chisme, pero ¿nos vamos a defender de Dios? ¿Cómo? A veces nos quejamos de esto, a veces nos quejamos de lo otro, a veces nos precipitamos y decimos cosas que no debemos decir. Si alguno viene y nos dice que andamos mal, ¿nos vamos a defender? Si ustedes vienen y se paran frente a mí y me dicen, hermano Moisés, usted está mal por esto y por esto, yo no me voy a defender. Yo les puedo decir, mira, esa lista que tienes de mis errores, yo te puedo ayudar para que la hagas más larga. Tengo más errores de los que tú piensas. ¿Qué tengo yo que estarme defendiendo? Tú me acusas de algo, a lo mejor estoy peor de lo que tú crees. Hermanos, en lugar de enojarnos con los que nos acusan, debiéramos enojarnos con nosotros mismos. Hay una parte donde el apóstol Pablo dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo. ¿Se acuerdan? Y hay otra parte donde dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esto de que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, eso es precioso. Él tiene todo bajo control, nosotros estamos junto con Él. Él está reinando, nosotros reinamos junto con Él. Pero hay textos que nos hablan de sufrir juntamente con Cristo y esos textos no nos gustan. Si somos cristianos verdaderos, la gente va a hablar mal de nosotros. Nos van a retirar algunos su amistad, nos van a dejar de hablar. Si no fuéramos cristianos, no seríamos aborrecidos, la gente no hablaría mal de nosotros, no nos perseguirían. Pero aunque nos persigan, aunque nos odien, aunque nos metamos en problemas por ser cristianos, dice el autor de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que si nosotros somos tentados, debemos acordarnos que también Cristo fue tentado. Si a nosotros nos aborrecen, debemos acordarnos que también a Él lo aborrecieron. Pero Él intercede por nosotros ahora, porque Él sabe lo que se siente. Él sabe lo que se siente ser tentado, por eso se compadece de nosotros. Vean en Hebreos
en el capítulo 4. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vean esta palabra que dice aquí, compadecerse. Esta palabra compadecerse es una palabra griega que dice sympateo. ¿Saben qué significa la palabra sympateo? Quiere decir sufrir juntamente con. Quiere decir esta palabra que cuando nosotros sufrimos, Dios sufre. Cristo sufre con nosotros. De esta palabra sympateo se deriva la palabra simpatía, pero también se deriva la palabra empatía. O sea que Cristo sufre y siente junto con nosotros. Hay una parte donde Cristo le dice a Saulo de Tarso: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué le dijo Cristo, por qué me persigues? ¿A poco Saulo perseguía a Cristo? No, perseguía a los cristianos. Pero cuando Cristo dice, ¿por qué me persigues? Quiere decir, cuando los persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. Cuando la gente nos persigue, persigue a Cristo. Cuando la gente nos odia, es porque odia a Cristo. Ese mismo pastor gringo que les digo, ¿saben qué dijo también? Que esta pandemia no solamente va a traer graves problemas económicos, sino también mucha apostasía. Muchas personas que decían ser cristianas han tronado por esta pandemia. A la iglesia de Sándalo iban 150 personas. ¿Y saben cuántas están yendo ahora por lo de la pandemia? 80. Muchos de esos ya tronaron, ya no van. O sea que la pandemia, en lugar de acercarlos a Dios, los alejó. Dios quiere que nos decidamos, que nos definamos. ¿Somos cristianos? ¿Le tenemos más temor a la pandemia que a Dios? No puede ser. Dios nos da la capacidad de sufrir. Bienaventurados los que sufren. Nos da el privilegio de sufrir por Él. Nos da la capacidad de aguantar lo que un inconverso no puede aguantar. ¿Cómo reacciona un inconverso cuando se queda sin trabajo? ¿Cómo reacciona? Y si lo liquidan, como les dije de mi amigo que le dieron 10,000 pesos. ¿Cómo reacciona un inconverso cuando se le muere un ser querido? ¿Cómo reacciona un inconverso cuando su mujer le pide el divorcio? Nosotros vivimos por fe, no por vista. ¿Vamos a dejar de creer en Dios mañana si amanecemos sin dinero o sin trabajo? Y si nos prohíben reunirnos, ¿qué vamos a hacer? La fe nos hace ver las cosas como Dios las ve. Un cristiano puede tener el agua en el cuello y estar pensando que el día de mañana será mejor que el día de hoy. Acuérdense que un cristiano es una persona que puede reír y llorar al mismo tiempo. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, está obrando en este mundo. Está obrando en cada una de nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestro país, en nuestra iglesia. Pero hermanos, si ustedes han creído verdaderamente en Cristo, Él nos ama, Él nos conoce, Él está atento a lo que nos ocurre, Él quiere nuestro bien. Los cristianos estamos unidos en la verdad, en el amor, en la fe, en la esperanza. Los cristianos no estamos unidos en sí en la música, en los convivios, en las confraternidades, en la mentira. Estamos unidos en la verdad.
Lo que nos mantiene unidos es la verdad. Dios nos está santificando. ¿Saben qué es lo que Dios quiere? Que seamos útiles a nuestros semejantes. Dios quiere salvar a muchas personas de esta generación. Los inconversos piensan en su familia, en su vida, en sus estudios, en sus hijos, en su trabajo, en su dinero, pero Dios no les importa. En cambio, las pruebas que Dios nos manda, las cosas negativas de la lista que vimos en Eclesiastés 3, nos obligan a ver las cosas como Dios las ve. Dios quiere que tomemos en serio las cosas que nos ocurren. Dios quiere que lo tomemos en serio a Él, que tomemos en serio lo que dice su palabra. Dios quiere enseñarnos a ser obedientes. ¿Creen ustedes verdaderamente que la salvación pertenece a Jehová? Dios le da la salvación a quien quiere, si quiere, cuando quiere, como quiere. Tenemos que entender que la salvación física es de Jehová. No habrá habido cristianos que estuvieron 3 meses entubados y que la libraron y que salieron del hospital. Eso sí entienden que la salvación pertenece a Jehová. Acuérdense que un pajarillo no cae a tierra sin la voluntad de Dios. Mucho menos si un cristiano se contagia y es entubado. Dicen los expertos que si un joven se contagia del COVID, no le va a pasar nada, a los jóvenes no les pasa nada, pero muchos jóvenes han muerto, niños han muerto de COVID. La salvación pertenece a Jehová, sea de ancianos, o de maduros, o de jóvenes, o de niños. Han habido ancianos diabéticos que han sobrevivido al COVID. Esta pandemia ha servido, ¿saben para qué? Para manifestar los motivos erróneos de muchos. Hay algunos que quisieran que se acabara la pandemia, están hasta el copete de la pandemia. Pero ¿saben por qué quieren que se acabe? Porque quieren ir al antro, quieren ir con los amigos a tomar, a bailar, para ir a la fiesta, para drogarse. Nosotros, ¿para qué querríamos que se acabara la pandemia? ¿Para qué? Es posible que muchas personas ya no vuelvan a ser las mismas de antes. Es posible que muchos ya no vuelvan a trabajar en una empresa como antes. Es posible que por la pandemia muchos de aquí en adelante se vayan a dedicar al comercio informal, a vender algo. Estas cosas negativas de Eclesiastés 3 hacen cosas grandes en los creyentes. Es increíble cómo Dios nos humilla. Si Dios nos humilla a todos, qué bueno. Vean 1 de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Vean, humillaos. Vamos a entender esta palabra humillaos de esta manera. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios que se ve en el COVID. O sea, debemos humillarnos ante la mano de Dios que está en el COVID. ¿Pero por qué? Vean el versículo, pasen hasta el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, sea por el COVID o por lo que sea, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vean, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Quiere perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. La palabra perfeccionar que está aquí, ya cerca del final, habla de que Dios quiere hacernos completos, quiere equiparnos para servirle.
Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que nos hace falta, Él sabe qué es lo que tiene que arreglar, Él sabe qué es lo que tiene que corregir en nosotros, en nuestro carácter. ¿Por qué nos tocó precisamente vivir en esta época? ¿Por qué Dios nos dio la pareja que tenemos? ¿Por qué Dios nos dio los hijos que tenemos? La cantidad de hijos y el carácter que tienen ellos. ¿Por qué Dios nos dio el trabajo, el oficio que tenemos? Vamos a ver cosas increíbles, en realidad las estamos viendo. Y luego dice, afirme, para que no seamos fluctuantes, para que no seamos débiles. Él sabe en qué sentido estamos mal, pues que Él nos afirme. Y le dice, Él mismo os perfeccione. Esta palabra perfeccionar habla de madurar. Hay veces que actuamos como niños berrinchudos, que queremos las cosas rápidas. ¿Qué pasa si un hijo nos hace un berrinche y que quiere fuerza que le demos esto o que le demos aquello? Dios no va a permitir que le hagamos un berrinche. Debemos madurar en sentido espiritual. Vean, si un hombre se convierte a los 60 años, en sentido físico es maduro, en sentido espiritual es inmaduro. Es un niño. O sea, aún un hombre de 60 años tiene que madurar en sentido espiritual. ¿Y quién se encargará de hacernos madurar? Es Dios. Dios usa las aflicciones para madurarnos. Esta palabra que acabo de mencionar antes, que dice afirme, al final del versículo 10 afirme, habla de darnos solidez, de reforzar lo que está débil. Quiere Dios que seamos fuertes, que seamos valientes. La palabra fortalecer habla de algo parecido. Dios sabe qué vitaminas espirituales necesitamos. Nosotros no sabemos. Hay niños que son consentidos por sus padres. ¿Saben qué pasa con esos niños, con los niños consentidos? Que nunca maduran. Hay personas adultas que actúan como niños. Hay personas adultas que son berrinchudas, como si fueran niños, que nunca maduraron. Nosotros no podemos ser así. Al final del versículo 10 dice, y establezca. Esta palabra establezca habla de que Dios hace que tengamos cimientos fuertes. Si ustedes van a construir un edificio alto, tienen que ponerle cimientos fuertes. Si van a poner nomás un piso, pues con unos cimientos ahí pequeñitos alcanza. Pero si van a construir un edificio, se necesitan buenos cimientos. Dios quiere que no seamos sacudidos por ningún viento. Que no nos espantemos con cualquier cosa. Hermanos, si somos cristianos verdaderos, al rato se nos van a complicar las cosas. Dios mismo se va a encargar de eso. Se nos van a complicar las cosas. Soplarán vientos, dice la palabra de Dios. Vendrán ríos y soplarán vientos que pondrán a prueba en donde hemos construido nuestro edificio espiritual. Si sobre la arena o sobre la roca. Ahí se va a ver quién es cristiano y quién no, cuando vengan las cosas difíciles. Nuestra fe va a ser probada. Pero pase lo que pase, tenemos que aprender a confiar en las cosas pequeñas, porque si no aprendemos a confiar en estas, pues menos en las grandes. Tenemos que aprender a confiar en el amor de Dios, en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 6, Primera de Pedro 6:6, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Pero ¿cómo nos humillamos? ¿Cómo le hacemos para humillarnos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es no pelear contra Dios. Pase lo que pase,
en este mundo, en nuestra familia, con nosotros, Dios sabe qué es lo que está haciendo. Nuestro problema, escuchen, nuestro problema real no es que no tengamos dinero, no es que no tengamos familia, no es que no tengamos salud. Nuestro problema es que no tenemos fe en Dios y en su palabra. Cuando somos afligidos, nuestra primera reacción es: ay, Dios mío, ayúdame, Dios mío, líbrame. Pero a lo mejor Dios quiere enseñarnos algo, a lo mejor Dios quiere humillarnos. Si ustedes los entuban mañana, si nos entuban a cualquiera de nosotros mañana, ¿no vamos a usar ningún medio para ser librados? Sí, Dios no está en contra de que usemos los medios. Supongamos que nos contagiamos de COVID mañana. Ah, pues es que el COVID viene de Dios. Entonces, como el COVID viene de Dios, no voy a tomar medicamentos. Ya, pues que me muera. No, debemos usar el cubrebocas, debemos usar el medicamento. Pero debemos entender que no dependemos ni del entubamiento, ni del oxígeno, ni del cubrebocas. Dependemos de Dios. Si Él quiere librarnos, nos libra, y si no, no. ¿Se acuerdan que le fueron a decir a Elí que sus 2 hijos morirían porque andaban en malos pasos? ¿Se acuerdan qué contestó Elí cuando le dijeron eso? Dice: Jehová es, haga lo que bien le parezca. ¿Y qué dijo Job cuando se le murieron sus 10 hijos? Jehová dio, Jehová quitó. Si me da el COVID, Dios me lo dio. Y si me lo quita, Él me lo quitó. Detrás del COVID está la mano poderosa de Dios. ¿Y qué es lo que me toca a mí? Humillarme. Si ha de haber bendiciones en nuestras vidas, será a través de la humillación. Vean 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, dice, sumisos unos a otros. Vean, los orgullosos no caben en la iglesia de Cristo. Todos sumisos unos a otros. ¿Quiénes somos nosotros para jactarnos, para presumir de algo? Los orgullosos no se quieren doblegar. Los orgullosos no se quieren humillar. Dice: yo no me humillo delante de nadie. Es increíble que un hombre orgulloso esté entubado por el COVID y todavía siga siendo orgulloso, siga de necio. Dios te tiene como te tiene y no te doblegas, no te humillas. Estos problemas que tienes, Dios te ha metido en ellos y no te humillas, a Dios nunca le vas a ganar. Si te está yendo mal y no te humillas, entonces puede irte peor. Te irá peor si mueres sin dar tu brazo a torcer. Me estaba platicando un muchacho que vive cerca del panteón de ahí de Nesa, de uno de los panteones, que los carros hacen cola, los carros que llevan cadáveres ahí a enterrar. Muchos muertos por el COVID. En días pasados, ahorita no sé cómo estará el asunto. Y luego sube el humo de todos los que incineran, uno tras otro. Esos que murieron por el COVID, ¿se humillaron antes de morir? ¿Quién sabe? Hay personas que han estado internados por el COVID hasta 3 meses. Y han de decir: ¿cuándo me sacan de aquí? Ya no quiero estar aquí en el hospital. Pero estar 3 meses en el hospital, en terapia intensiva, eso no es nada en comparación con el infierno. Los que maldicen a Dios todavía entubados. Contra la mano poderosa de Dios no puedes. Y además tenemos que entender que si Dios nos humilla por una enfermedad o por cualquier otra cosa, ¿quieren que les diga algo? Merecemos peores cosas que esas. Si nosotros creemos que merecemos el infierno, el COVID no es nada. Si estamos vivos, ¿es porque somos mejores que otros?
Si otros han muerto y nosotros no, ¿es porque somos mejores que ellos? Cuando estemos en la gloria, no nos vamos a acordar ni del cáncer, ni de la diabetes, ni del COVID, ni de la influenza. Debemos humillarnos y no tratar de justificarnos ante los ojos de los demás. ¿Saben ustedes que hay algunos que se han contagiado y no quieren que otros lo sepan? Lo ocultan. ¿Por qué lo ocultan? ¿Saben ustedes por qué? Es lo que pasa con los que ocultan cuando les da el cáncer. Dicen, no, que nadie sepa que tengo cáncer. ¿Y saben ustedes por qué? Es que dicen, se enferman del cáncer las malas personas. Se enferman del COVID los que son malvados, pero yo soy bueno. Entonces, que nadie sepa que estoy contagiado porque van a decir que entonces soy malo también. Son orgullosos y demuestran su orgullo en medio de su enfermedad. Les importa lo que piensen los demás, pero no les importa lo que Dios piense. Hay algunos políticos que se han llegado a enfermar, gobernadores que se han llegado a enfermar, les da mucho gusto, y luego si se enferman ellos, ¿qué? Si alguien se contagió, pues ¿por qué te va a dar gusto? Pobre persona. Se contagió aquel, te puedes contagiar tú también. Debemos humillarnos, debemos examinarnos honestamente. ¿En verdad somos cristianos? Pidámosle a Dios que nos muestre lo que hay en nuestro corazón, con COVID o sin COVID. No sea que estemos engañados, no sea que creyendo que vamos rumbo al cielo, vayamos rumbo al infierno. En lugar de pelearnos con Dios, debemos pelearnos con nosotros mismos, con nuestro propio pecado. Dios resiste a los soberbios. Si somos soberbios, Dios se pone en contra nuestra. ¿Saben ustedes qué pasó cuando sus hijos de Job murieron? Sus amigos se le oponían, pero al último, noten ustedes que también Dios se le opone. Se defendía de sus amigos, pero ya de Dios no pudo. Nosotros queremos que Dios nos bendiga. ¿Saben una cosa? Es posible que Dios no nos bendiga porque somos orgullosos, porque somos soberbios, porque creemos que estamos bien y estamos mal. Ustedes tal vez se desesperen y digan, bueno, pero ¿por qué Dios no me bendice? Porque yo le pido a Dios esto y no me lo da. A lo mejor Dios quiere humillarnos y demostrarnos que la soberbia no nos queda. Al apóstol Pablo no le quedaba, él era apóstol y no le quedaba la soberbia, pues mucho menos a nosotros. En lugar de compararnos con los demás, comparémonos con Cristo. Y si nos comparamos con Cristo, pues ¿dónde quedamos? Además, ¿saben qué tenemos que hacer? Echar toda nuestra carga delante de Él. Vean cómo dice 1:5-7. Primero de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él se preocupa por ustedes, dice. ¿Cómo echamos nuestra ansiedad sobre Él? Orando. Lo que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas. Pero ¿saben qué? Que muchos en lugar de acercarse a Dios, hacen lo contrario, se alejan. Dicen, no, yo estoy dispuesto a creer en un Dios que me bendiga, en un Dios que me dé dinero, en un Dios que me dé lo que yo quiero. Y como no me da lo que yo quiero, entonces mejor me alejo. A Él le preocupa lo que nos preocupa a nosotros. Si Dios ha puesto en su corazón, hermanos, que lloren por su hijo. Si Dios ha puesto en su corazón que lloren por su pareja, ¿saben qué quiere decir eso? Que Dios va a salvar a su hijo, que Dios va a salvar a su pareja. ¿Será posible que Dios nos dé lágrimas por un hijo o por una pareja y luego no va a salvar a esa persona? Dios nos está preparando para darnos la bendición. Él tiene cuidado de nosotros. A Él no le gusta que suframos.
Él nos aflige, Él nos humilla, pero también al mismo tiempo se preocupa de nosotros. Hay millones de creyentes en todo el mundo, pues a Dios le preocupan todos y está atento a lo que les pasa a todos. Nada escapa a su atención. Que Dios nos enseñe, hermanos, a alabarle, pase lo que pase, agradecerle, tengamos lo que tengamos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu misericordia que nunca se acaba, por tu amor eterno que nunca, nunca jamás mereceremos. Gracias por lo que tú haces en nosotros y por nosotros, por las cosas que nos das, por las cosas que nos quitas. Padre, tú tienes derecho de hacer lo que quieras con nosotros, porque somos de tu propiedad. Te alabamos por lo que tú haces y por lo que tú eres, porque eres un Dios maravilloso que no comete errores. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén.